De las infinitas formas en que se manifiesta la ira del ser humano, una de las más curiosas es la que dirige contra quien una vez fue el líder de la manada. El término damnatio memoriae es relativamente reciente. Aparece en una tesis doctoral del siglo XVII, que versaba sobre el castigo al olvido que podía imponer el Senado romano. Pero la damnatio memoriae es mucho más antigua. La encontramos ya en Egipto. La reina Hatshepsut, en torno al 1500 a.C., fue condenada al olvido por su sucesor y sobrino Tutmosis III. Afortunadamente, hoy sabemos que el templo de Deir el-Bahari fue levantado en honor de la reina, pero no será porque su sobrino no intentó que no nos enterásemos. Borró su imagen así como sus inscripciones funerarias. Otro caso es el del faraón Ajenatón, sí, el marido de Nefertiti. Fue quien llevó a cabo la revolución religiosa, pasando el culto de Amón al de Atón. Cuando murió, su majestuosa capital, Tel Amarna, fue arrasada. Se reinstauró el culto de Amón y por eso su hijo, Tutankamón, hoy es conocido como Tutankamón. En la Grecia antigua tenemos el caso de Heróstrato de Éfeso. Se le ejecutó por incendiar el famoso templo de Artemisa, una de las 7 maravillas de la antigüedad. El tribunal prohibió que jamás se volviera a pronunciar su nombre. Y es que el motivo de tan oprobioso acto había sido el de querer pasar a la posteridad a cualquier precio. Por eso hoy la psicología habla de síndrome de Heróstrato. En Roma, la damnatio memoriae era un castigo que imponía el Senado. Pero no existía, como se cree, una condena estandarizada. No había un proceso homogéneo, sino que era una práctica muy variopinta. Como ya hemos dicho, ellos no hablaban de damnatio memoriae, sino que te condenaban, por ejemplo, a que se borrase tu nombre, o a que se destruyese tu obra, o a que se eliminasen las estatuas e imágenes en las que aparecías. La importancia del recuerdo era capital para los antiguos. Tenemos que pensar que, según su concepción, una persona vivía más allá de la muerte mientras siguiera siendo recordada. De esta concepción viene el culto imperial, que comienza con Julio César. Cuando un emperador moría, el Senado normalmente decretaba su divinización, la llamada apoteosis. Pero si el mandato del emperador había resultado nefasto para los intereses del Senado, lo contrario a la apoteosis era la damnatio memoriae, que como digo no tenía este nombre, ni tenía una forma homogénea, pero lo que sí tenía era un carácter de venganza contra el emperador. Vemos la lista de emperadores que sufrieron en mayor o menor medida el castigo del olvido. Hay ausencias que chirrían, como la de Calígula, pero es que, claro, estamos en un régimen autoritario, se necesitaba la aquiescencia del siguiente, y en este caso, Claudio no quiso arrojar esa mancha sobre su dinastía, que era la de César y Augusto. Hubo casos muy sonados, como el de Nerón. Vemos una moneda en la que se le ha cortado el cuello, imprimiendo las famosas SPQR. Otro caso muy conocido es el de Domiciano. Plinio el Joven y Suetonio nos cuentan que era tal el odio que le profesaban los senadores que cuando murió asesinado se lanzaron como posesos a destruir sus imágenes. Nerva, su sucesor, va a ahorrar un pastón en estatuas porque va a presentar como suyas las de Domiciano. Aquí tenemos un ejemplo. Cómodo, el famoso emperador de la película Gladiator, también fue objeto de una muy dura damnatio memoriae. Vemos aquí su efigie mutilada. A finales del siglo III, Septimio Severo dispuso que sus 2 hijos, Caracalla y Geta, gobernaran juntos. Pero Caracalla no solo asesinó a Geta, sino que obligó al Senado a decretar una de las más duras damnatios de toda la época imperial. En este retrato familiar, el rostro de Geta ha sido completamente borrado. Caracalla morirá asesinado y también será objeto de damnatio memoriae. Hubo muchas más damnationes memoriae en Roma, al punto de que podemos hablar de un elemento esencial en el legado iconográfico romano. Y no solo se dictaron contra emperadores. Lucio Sejano era el jefe de la guardia pretoriana de Tiberio y su mejor amigo y confidente. Pues bien, cuando Tiberio se largó a Capri a pegarse la vida padre, en el 26, dejó a Sejano al mando de todo.
Poco a poco, en Tiberio fue alimentándose el resentimiento ante el poder que estaba cogiendo Sejano. Y en octubre del 31, Sejano recibe una citación del Senado para darle un homenaje. Estaba Tiberio y en realidad se le condenó a muerte y a la damnatio memoriae. Según cuenta Dion Casio, fue estrangulado y después arrojado su cuerpo por las escaleras Gemonias. El populacho estuvo desmembrándolo durante 3 días y al final arrojaron los despojos al Tíber. El propio Nerón, al que ya hemos citado, después de asesinar a su madre Agripina, obligó al Senado a decretar contra ella la condena al olvido. Y un caso no menos interesante es del príncipe Crispo, el hijo de Constantino el Grande. Pues bien, la esposa de Constantino, Fausta, acusó a su hijastro, a Crispo, de haber intentado seducirla. Constantino montó en cólera y ordenó que ahorcaran a su hijo y que se le aplicase la damnatio memoriae. Poco después, cuando se dio cuenta de la inocencia de Crispo, aplicó a Fausta una modalidad de ejecución que se estilaba bastante por Oriente, la muerte por ebullición, o sea que te metían en un líquido hirviendo, vamos. Podríamos seguir contando damnationes memoriae, pero lo vamos a dejar para una segunda parte. Sí que me queda compartir una reflexión. Os he contado las damnationes memoriae más recordadas. Qué contradicción, ¿verdad? Recordar un olvido. Por eso me pregunto, ¿cuántas condenas al olvido en Egipto, en Grecia o en la propia Roma no habrán conseguido su objetivo? ¿Cuántos hombres y mujeres que estaban destinados a ser ilustres yacen en las profundidades del olvido y jamás vamos a saber nada de ellos? No me queda más que pediros que os suscribáis y que me acompañéis en estos paseos por aquellos pedazos de la historia que han conseguido salvarse del olvido.